que está saliendo. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Enzo? Muy bien, muy Bueno, la bien. verdad, una alegría Bien. poder contactar. Yo decía, se nos va a complicar de nuevo porque no te Otra vez, no encontraba. puede ser. Me arrobaba y no te encontraba. Está bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Andás bien? Bueno, primero vamos a presentar a la audiencia. Tenemos al diputado Enzo Malán Castro, diputado por Soriano del Frente Amplio, Partido Socialista. Ya lo tuvimos hace 3 años, y en 2021, casi 3 años, porque fue en octubre que hicimos la nota. Y bueno, ahora han pasado 3 años y cambió todo el escenario político. Han pasado 3 años donde se terminó la pandemia y donde hay otros objetivos, otras expectativas, y estamos en plena campaña. Entonces lo convocamos de nuevo a Enzo para poder hablar justamente de esos temas. Rápidamente vamos a presentarlo a Enzo, vamos a comentar un poquito de su trayectoria. Usted, Enzo, es diputado por Soriano, por el Frente Amplio, de Mercedes Soriano, ¿vivió? Él vivió en el campo y es maestro rural, ¿verdad? A ver, parecido. No, yo soy maestro, hasta el 2014 trabajé como maestro, últimamente en Ujú. la escuela urbana, digamos, La escuela tanto en urbana. Dolores como Mercedes. Y vivo en Mercedes, concretamente, en el departamento de Exactamente. San. Trabajó 23 años de maestro rural, No, ¿puede ser? trabajé 23 años de maestro De en general, maestro. en la escuela pública, en la escuela privada, en los dos turnos, o sea que en algunas escuelas rurales, en algunas escuelas de pueblos que son semirurales, como por ejemplo Santa Catalina, es un pueblo, pero bueno, vive dentro de un ambiente rural, digamos, ¿no? Claro. Y de ahí donde empezó a moverse en la parte sindical, estuvo también en el movimiento Scout y lo invitaron a participar en el Partido Socialista, ¿eso es cierto? Es cierto. Sí, como maestro estuvimos participando en Ademus Soriano, en la cual me tocó estar en 3 oportunidades presidiendo a Ademus Soriano. Bueno, y sí, después yo dejé de estar en el sindicato como integrante, dirigente, digamos, cuando ingresé como edil departamental, si bien venía siendo secretario de organización o de comunicación del partido, después cuando ingreso como edil, bueno, son dos actividades, la sindical y la política, que insumen mucho si uno lo hace con responsabilidad. Y bueno, entonces, el 2010 a 2015 fui edil departamental hasta que fui electo diputado y bueno, y de ahí hasta la fecha fui reelecto diputado y estamos aquí en esta Y es el situación. diputado, claro, sí, 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 sí. Es el diputado del departamento de Soriano, el más votado, ¿verdad? De todos los Lo que sectores. pasa es que el Frente Amplio, sí, claro, el Frente Amplio de las elecciones nacionales, o sea, las elecciones de octubre, eh, eh, últimamente viene triunfando en las elecciones departamentales nacionales, digamos, ¿verdad? Después, en la departamental ya es otra historia, pero sí, el Frente Amplio es el partido más votado y bueno, como tal, dentro del, digamos, del lema Frente Amplio, la alianza que llevábamos nosotros, que es la 90-609, justamente por esos dos sectores, el Partido Socialista y el MPP, tuvimos digamos, la oportunidad, el primer periodo y en el segundo, de ser electos como diputados. Anteriormente Claro, también el partido había hecho otras alianzas digamos, por ejemplo, con la lista 21-21, con el diputado Arregui que estuvo antes. O sea que el Frente Amplio siempre, desde hace ya 40 años, digamos a la fecha, cuando termine, ha venido teniendo un diputado en el departamento de Soriano. Y bueno, en algunas veces como tercer diputado, ya claro. ahí arañando va a salir. Y bueno, otras veces ya ahora como la fuerza más votada en el departamento, y eso me parece importante. Perfecto. Usted es un parlamentario muy activo. Yo estuve mirando en Twitter el documento que tiene, que todos los proyectos que usted trabaja y que ha presentado, se ha preocupado mucho por el tema de las cooperativas de viviendas, también de la parte de la pesca, todos temas que son importantes en el vivir diario de la gente de Soriano y de la comunidad en general, ¿no? Eso es algo muy bueno. En su momento, en la primera entrevista que tuvimos en el 2021, hablábamos de explicar un poco sobre el Parlamento y eso, pero ahora nos vamos a enfocar
en lo que es en la actualidad, ¿no? Ujú. La campaña, usted está apoyando el sector que apoya a Carolina Cose, ¿verdad? Claro, como Partido Socialista estamos en esta instancia rumbo hacia al 30 de junio, apoyando la candidatura de Carolina Cose, junto con otros sectores, sin duda, del Frente Amplio, independientes, que vemos en esta persona, digamos, alguien que puede de alguna forma aglutinar las esperanzas del Frente Amplio de volver a ser gobierno. Entonces, estamos, digamos, trabajando en ese sentido. Perfecto. Y Carolina Cose como candidata tiene la particularidad de que en el caso de que llegara a ganar al señor Orsi, que son los que están cabeza a cabeza, además está el señor Vergara también, el señor Lima, pero si llegara a ganar y llegara a ganar las elecciones, sería la primera mujer en Uruguay en ser presidenta, que es un ícono para nuestro país que no hemos tenido. Sería así. Nosotros veníamos hace mucho tiempo tratando de avanzar en que la mujer adquiera el lugar que le corresponde, en definitiva. Claro. ¿Por qué? Y bueno, porque si más o menos, y un poco más, hay más mujeres que hombres en el país, no puede ser que en la representación parlamentaria, la representación ministerial, en los presidentes de la República, bueno, esa paridad casi que hay de, de géneros no se pueda dar allí, ¿verdad? Entonces, Claro. me parece interesante también avanzar en ese sentido, con esa mirada de izquierda y esa mirada de que todos somos parte de, de un mismo, de una misma comunidad. Y una de las cosas, uno de los elementos importantes que Carolina presenta y que nosotros nos lleva a apoyarla, bueno, primero, bueno, habrán visto hace muy poco los índices de pobreza, de indigencia Sí. que el Uruguay tiene. Bueno, y el Partido Socialista viene trabajando en lo que, en la propuesta que en su momento hizo, las 90 propuestas programáticas del programa, en un combate hacia las desigualdades, un combate de las desigualdades, de elaborar un plan nacional de combate de las desigualdades. Y bueno, y para combatir las desigualdades hay algunos elementos que en este plan de trabajo, y uno tiene que ver siempre, digamos, la trayectoria, eh, Carolina Cose nos ha planteado, por ejemplo, lo que es el plan ABC de Montevideo, de poderlo, a ver, llevar a distintas situaciones. Vamos Si es que a hay, explicar un poco qué es, Enzo, vamos a explicar un poco qué es el plan ABC para los que no conocen. bueno, ahí está. Por ejemplo, yo estaba viendo que hay, según los datos acá, 17.000 menores de 6 años que están en una situación de que sus hogares están bajo la línea de pobreza. Bueno, entonces hay que detectar esa situación. Esa es, digamos, el diagnóstico. Están 17.000. Bueno, hay que ubicarlos. Entonces, cuando uno va a trabajar, imagino cualquier ciudad del interior o de un barrio, son detectables, son 17.000 personas, no son Sí, sí. algo que no sea, que sea difuso. Bueno, entonces, el plan que aquí en Montevideo se llama ABC, pero se puede llamar lo que fuere, debe abordar integralmente esa problemática. Entonces, si hay una familia o un núcleo de familias que están en esta situación, bueno, allí hay que abordar desde el punto de vista, por ejemplo, de la alimentación, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la vivienda. Porque, a ver, la pobreza, no se sale de la pobreza porque le tiren unos pesos más. Porque le podés tirar unos pesos más, pero va a quedar ahí, al límite. ¿No? Claro, Porque claro. si tengo aquí los datos, pero digo, sí, son, digamos, una línea muy, muy débil. Entonces, hay que de alguna forma trabajar en forma integral todos estos aspectos, como le decía, la alimentación, tiene que haber aquí la educación, sin duda, la salud, la vivienda, la cultura. Entonces, el plan ABC, en definitiva, o el plan de abordaje de combate contra las desigualdades, debe enfocar, debe identificar el problema y después abordarlo de distintos espacios y en forma coordinada. Hoy en día, nos pasa en el interior, pasará aquí en Montevideo, no lo sé, supongo que sí, pero uno va a una oficina del MIDE, una persona que no tiene, está en esta situación bajo la línea de pobreza, y son 1.000 vueltas para una canasta.
y le dan una canasta. Claro. Pero después va a una policlínica, y ahora nos enteramos hace muy poco, una policlínica de Mercedes, de un barrio, eh, una plaza que se llama Paul Harris, por lo tanto la policlínica tiene el nombre de esa plaza, Policlínica Paul Harris. Desde diciembre no hay atención pediátrica, porque hay pediatras de licencia y la RAP no contrata. Entonces, a ver, esta familia que está en una situación vulnerable, tiene déficit alimentario, es digamos, consigue la canasta, pero no tiene la atención pediátrica de los niños. Claro. Por ejemplo, entonces, que haya un lugar, si está dentro de este sistema, de este marco de trabajo, que se pueda atender integralmente de distintos puntos de vista, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de la vivienda, el tema del trabajo, porque, digo, ¿y cómo sale esta gente que está en una situación de este tipo? Si no tiene capacitación, si no tiene una formación adecuada. Cuando hablamos del tema de la situación de calle, por ejemplo, que puede ser otro elemento, quizá en el interior nos habíamos acostumbrado a no ver estas situaciones. Hoy, en las ciudades del interior, uno ve gente durmiendo en los zaguanes o en las puertas de un cine, una iglesia, o ve gente revolviendo basura. Antes nos preocupábamos que los perros no le sacaran la basura al horario que pasaba el recolector para que los perros no rompieran la bolsa. Bueno, ahora hay gente escarbando entre las bolsas. O sea, esa situación, bueno, entonces, ¿cómo hay que abordarlo a eso? ¿Reprimiendo y llevándolo a la cárcel? ¿O trabajando el tema de las adicciones, trabajando el tema de los que salen, de los que egresan de la cárcel, cómo hacer un seguimiento? Bueno, la capacitación. Hay distintas posibilidades de trabajo que me parece que para combatir, como decíamos hoy, las desigualdades, tenemos que enfocar. Y Carolina Cose, en sus experiencias anteriores, hemos visto que ha abordado con una capacidad de pensar en equipo, no es el cacique de turno, sino de pensar en equipo, con equipos, digamos, multidisciplinarios, abordar una situación para buscar resolverla. Por eso, digamos, estamos apoyando en este caso a Carolina. Exacto. Yo estuve escuchando un poco del acto del 26 de marzo de todos los candidatos. En el caso de Carolina hay algo que me interesó especialmente y se lo voy a plantear a usted para hablarlo, que ella dijo, no está escrito en piedras nuestro futuro. Y eso a mí, esa frase me pareció muy interesante, muy importante, porque yo veo que, no sé si usted tiene la misma visión, estamos en una época muy compleja donde los avances tecnológicos nos pasan por arriba y hay muchas filosofías, muchas tendencias políticas y filosóficas que están en lucha, que aunque se niegue, siguen estando en lucha, y hay algunas que, como hay victorias determinadas, como pasó en Argentina ahora, tienen como a decir, ganamos y es la verdad, ¿no? Es la verdad, es el que gana en un momento se proclama como el profeta, el que sabe que esto es lo mejor para la sociedad. Pero, como dijo ella, no está escrito en piedra nuestro futuro y como mucha gente, por ejemplo, ahora en Argentina, Milei, con el tema de sacar el Estado y todo eso, eh, el tema es justamente, ahora nos dicen de la tecnología, cada vez la tecnología saca más trabajo y justamente el Frente Amplio, el socialismo, es el que se preocupa más por los temas sociales y que la gente tenga su trabajo y aunque haya tecnología que no se queden sin su ingreso. ¿Cómo piensa usted que en estos 5 años de gobierno de coalición se ha tratado esos temas? Porque ellos dicen de que ellos tienen buenos números, que han tratado lo social. ¿Cuál es la visión que hay de estos 5 años que el Frente no ha estado en el gobierno sobre el tema de lo social del gobierno de coalición? Algo usted me dijo con lo que me ha hablado de que hay carencias y eso, pero ¿en qué otra cosa le parece que se ha descuidado el trabajo que hizo el Frente Amplio en los 15 años que estuvo? Bueno, yo creo que hay una frase que lo define el presidente de la República, lo ha dicho varias veces con el tema de la pandemia, la libertad responsable. La libertad responsable, en definitiva, es arreglátela como puedas, porque ser Claro. libre, responsable, y bueno, y el Estado se mantiene al margen o el tema de los maya oro, ¿verdad? Entonces, Sí. cuando vos decís todo esto, eh, bueno, el tema del trabajo, bueno, los trabajadores tuvieron una pérdida salarial, ¿verdad? Desde el Sí. 2020 al 2023.
Y ahora están diciendo, o se está diciendo, que es casi como un empate con el 2019, o con el punto de partida, el primero de enero, por ejemplo, de 2024. Un empate en lo salarial. Entonces, pero en el camino hubo pérdida. Hubo pérdida de que el trabajador, y hay cálculos que han hecho los economistas que hablan de 2 salarios, por ejemplo, que se han perdido. O sea, 2 meses que Claro, no cobraste el salario. Y eso desapareció, eso no se vuelve más al trabajador. sí, Entonces, sí, sí. eso por un lado. Por otro lado, los precios, ¿no? Hay un promedio de Claro, los precios que han subido el 38%, todos los precios. Ahora, ¿qué salario subió el 38%? Ninguno. Entonces, sí, sí. cuando hay algunos que subieron más, el aceite, por ejemplo, un producto, subió casi el triple de eso. Entonces, hay algunos, el combustible, hay varios elementos que hace que, y bueno, y aquel que me está escuchando, aquella señora que me está escuchando, aquel señor, si va al supermercado, va a ver que cada vez con la misma plata trae menos, la bolsa es más chiquita. Por supuesto. Porque evidentemente, y el salario no crece, las jubilaciones no crecen, como sí crecieron durante los gobiernos del Frente Amplio, porque si subían los precios, bueno, el salario siempre era mayor que la inflación. Y alguno me podrá decir, bueno, sí, pero estuvo la pandemia, estuvo la guerra, estuvo la crisis hídrica. Bien, eso estuvo. Pero entonces no debería haber crecido la economía. Es decir, en el Uruguay la economía creció, la riqueza en el Uruguay aumentó. Y con el cuento Sí, aquel que aumente la riqueza y en algún momento se va a derramar, es que está esperando el derrame y se le pasa sí, la vida. Entonces, exactamente. no fue así. Entonces, hay que decir todo. Es decir, el otro día, hace muy poco, en la Expo Activa en Soriano, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca decía que este año iba a ser récord en las exportaciones de maíz, por ejemplo. Pero Ujú. durante estos años fue la soja. O sea, hay algunos que le fue muy bien, ¿verdad? Y la Exacto. economía uruguaya creció un 10% entre el 2021 y el 2022. Ahora, claro, en el 20 sí bajó y ahora se estancó un poco. Entonces, pero hay un promedio de un 4% que subió la economía, que mejoró. Entonces, esas cosas no se vieron reflejadas en la masa salarial. La masa Claro, salarial, que es el conjunto de los dineros que reciben todos los trabajadores, con respecto a eso, tuvo una pérdida, tuvo un recorte. Y cuando hablaste de tecnología también, digamos, es un elemento que se ha estado hablando y quizá el próximo gobierno pueda implementarlo. Si uno va a veces a un supermercado, ve que no hay nadie que lo atienda, son máquinas, sí, ¿verdad? Y bueno, ahora, eso no paga impuestos. Capaz que hay que ver. claro, Es decir, el trabajador sí, porque el trabajador hay que pagarle el aporte patronal, hay que, bueno, todo lo que es el FONASA, todo lo que hace a un trabajador, que sustente una claro, familia, por supuesto, y que el país está bien. Ahora, cambias por un modelo en el cual ese otro modelo no hace ningún tipo de aporte. Bueno, habrá que pensar claro, eso también. Habrá que claro. pensar el horario, la extensión del horario. Ahora hasta el Partido Colorado lo había presentado el Partido Socialista con el senador Núñez, el tema de reducción del horario de trabajo. Bueno, Ujú. también ahora el Partido Colorado, bueno, está bien. Me parece que son cosas que hay que ir pensando a futuro para que el trabajador pueda tener un proyecto de vida y sentirse bien. Y está, digamos, los que estudian esto dicen, bueno, si el trabajador está bien y se siente bien, aumenta la productividad. Ahora, Sí, si va y tiene que soportar el trabajo diario como una carga pesada, bueno, se enferma más, te falta claro, más, no rinde lo suficiente. Bueno, entonces ahí también es una inversión a futuro en ese sentido, ¿no? claro. Bueno, Carolina también dijo que hay que recurrir a algo que no ha cambiado, que es nuestra condición humana y humanista, refiriéndose al Frente Amplio, y justamente eso que estamos hablando del trabajo. El tema es el concepto que tienen algunos, que dicen, tecnología la tenemos que aceptar sí o sí callados y que aunque quede gente sin trabajo, y ahí está el tema, ¿no? Es que si esto no es bueno, ¿por qué no frenamos un poquito, si no es tan necesario tanto, y nos aseguramos que haya trabajo? Y que los empresarios tengan, digamos, la coherencia de decir, bueno, yo no puedo dejar a todo el mundo sin trabajo porque si no tienen trabajo no tienen ingreso y no me van a comprar los productos que yo vendo. Entonces, esas cosas creo que el Frente Amplio las tiene en cuenta, es la parte que siempre lo ha dicho y que también la gente espera esos proyectos del Claro. Frente, ¿no?
o debería pasar, porque digamos, digo eso yo lo razono como persona común, ¿no? sí. Yo digo, bueno, está, si, si vamos a aceptar que la tecnología, como vemos, el celular hace de todo, con el celular puedes controlar la casa, los electrodomésticos, todo, pero si vamos a dejar que nos pase por arriba, ya directamente no trabaja nadie y es algo que es imposible. Es lo que pasa también en Argentina. Argentina dice, como Milei ganó, dijo, empieza a sacar toda cosa del Estado, pero de todas las cosas que la gente vivía, que no había trabajo y subsidios y cosas, ¿y qué hace con toda esa gente? Y el tema es que no dan respuesta a eso, ¿no? Y bueno, el Frente Amplio, desde el lado del socialismo, da por lo menos que se va a preocupar por ese tema, ¿no? Obviamente que no es fácil, porque la gente dice, ahora le planteo un poco el tema de la reforma y de el plebiscito que está llevando a cabo por las firmas de recolección del Ujú. PIX-NT, que también es otro tema similar, porque siempre se habla, como usted dice, hay dinero, pero dicen que después no hay. Vamos a explicarlo un poco a la gente, porque el tema de la previsión social, a nosotros todos nos descuentan todos los meses una cantidad bastante grande para la jubilación. Entonces, se entiende que esto funciona como un banco, ¿no? Uno deposita su dinero y ese dinero lo usan, pero se supone que si yo pongo 100.000 pesos a plazo fijo en un banco, me lo usan ese dinero, pero después en un año me van a devolver un poco más de eso. Ujú. Ahora yo digo, como dicen, no es viable, no se puede, el dinero de la gente no está porque no va a estar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser que entonces directamente dicen no se jubile? O sea, ¿y cuál es la lógica de eso? No se entiende por el lado, quizás en la matemática lo puedan explicar, pero se supone que si vos estás aportando algo, eso tiene que estar. ¿Cómo explicamos eso, Enzo? Así para que la gente entienda. Bueno, nosotros estamos trabajando el tema para, a ver, para buscar, si gana el Frente Amplio, sin duda va a haber una reforma de la seguridad social. Pues la seguridad social no es solamente la jubilación. La seguridad Claro, social sí, sí, es desde el trabajador, que desde que nace un hijo de un trabajador, la seguridad social lo está acompañando durante claro, sí, toda la sí, por vida. supuesto. Entonces, y esas cosas, esas prestaciones bueno, que sin duda los trabajadores necesitan para sostenerse, ellos y sus familias, necesitan también ir pensando otras formas de ingreso, ¿verdad? Que no son solamente lo que se ha optado de que vos tenés que trabajar 5 años más, ¿verdad? Para cobrar menos. Sí, En definitiva, eh, eso hace que si hay un déficit, lo vuelva a pagar el propio trabajador. Entonces claro, hay que ver una cantidad de cosas, de cantidad de elementos. Hay empresas multinacionales, hay instituciones que tienen una cantidad de exoneraciones. Bueno, habrá que discutirlo todo eso para ese Uruguay del futuro que claro. queremos. Entonces, digo, hay que buscarle también otras formas de financiación. Ahora, el tema de las Carolina Cosa, AFAP, por ejemplo. ¿qué postura tiene Carolina Cosa en cuanto a esto? ¿Tiene alguna postura tomada? Creo que ella dijo que todavía no tenía muy definido el tema si iba a apoyar el plebiscito o no. ¿Usted tiene alguna postura personal o está en línea con Carolina también? No, nosotros como Partido Socialista, incluso antes que el PIT-CNT, estuvimos planteando esta temática ¿no? de tener la iniciativa de poder lograr estas tres cosas, que la gente se pueda jubilar si quiere a los 60 años, que la jubilación mínima no sea mínima del salario mínimo, o sea, 22.000 pesos, y lo otro es que a ver, los dineros de los trabajadores los administre el Estado y no los privados. El privado siempre busca Ah, lucro, sin duda. sí, Entonces, y sí. no está mal, no, si uno pone una panadería, no es para ayudar al barrio, es porque usted quiere vivir de eso y quiere recaudar. Por supuesto. Ahora, cuando son los dineros de los trabajadores, bueno, el Estado los debería administrar. Y esto hoy en día, porque antes se decía, bueno, sí, lo que pasa es que no están los años de aporte en la SAFAP. Pero hay gente que se está jubilando ahora, va al BPS y le dice, bueno, la jubilación del BPS es de 20.000 pesos. Y dice, pero está la de la FAP. Entonces, a ver, cada trabajador aporta el 15%. 7,5 para el BPS, 7,5 para la FAP. Entonces la gente piensa, bueno, tendré otra jubilación similar a la del BPS. Es Claro, más, si invirtieron en otras cosas, era mayor. Y le dicen, no, vas a ganar 2.000 pesos. 20.000 pesos en el BPS, 2.000, dos y mil 2000. quinientos en el otro. Es de loco. Entonces, ¿cómo podemos tener este sistema que no está beneficiando claramente y se está llevando la mitad de los aportes de los trabajadores? Algo anda mal.
Entonces, nosotros Claro, decimos, esto no puede ser. Entonces, estamos juntando firmas, quedan pocos días, para que haya un plebiscito y se pueda claro, discutir realmente esto, ¿verdad? Que hasta ahora no exactamente. está discutido. Obvio. Hasta ahora se tiran Sí, sí, cosas, sí. sí, esto, lo Es que otro, como pero dice, mm, no sé si usted piensa igual, Enzo, pero como dijo la frase que más me gustó, que no está escrito en piedra nuestro futuro, claro, dan cosas como hechas, porque dice, no, hay que reformar sí o sí porque esto no es viable, pero no explica a la gente, no dicen por qué. Una cosa que es una necesidad básica. Entonces, es como usted decía de los medicamentos, o porque con ese criterio, hoy o mañana dice no hay plata para los medicamentos, no se puede tener medicamentos y la gente tiene que tener los medicamentos. Entonces, hay cosas que no tienen lógica a veces que dicen desde la parte neoliberal, ¿verdad? Y que van en todas digamos, las razones de la economía, de los números, matemáticas, pero el tema es que la gente tiene que vivir y no existe tampoco una sociedad donde no se atienda a la gente, porque Estados Unidos y los países neoliberales también atienden a las personas. Entonces, hay cosas que dicen que no tienen sentido, ¿no? Y que la gente, no todos nos preguntamos esas cosas, ¿no? Porque hay cantidad de gente, como pasó en Argentina, que se vuelve fanática. Por ejemplo, acá en Uruguay están habiendo grupos que apoyan a Milei y el tema y dice la libertad. Pero como usted dijo antes, la libertad es arreglate como puedas. Y no es así, ¿verdad? ¿Qué opinión usted tiene de lo que pasó en Argentina? y bueno, también pasa eso, ¿no? Cuando los partidos o los gobiernos de turno no dan soluciones y no dan soluciones reales y a veces se quiere maquillar ese capitalismo para que las cosas más o menos salgan bien, aparecen este tipo de personas que, bueno, dicen, bueno, esto no nos sirvió, esto otro tampoco, y bueno, vamos a apostar a esto que aparece como novedoso. Y también está por otro lado la desinformación de la gente. A veces, a ver, recibimos cantidad de información y entonces muchas veces no le damos la trascendencia que tiene y Sí, claro, no lo logramos entender. No entendemos. Ah, saquemos el de Argentina. eh, aquí, ¿cuántas veces te dijo no? Bolsonaro no va a poder, no va a ganar, porque todo lo que dijo contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los negros, no va a ganar. Sin embargo, ganó. Y cuando fue a sí, la reelección, sí, perdió, estuvo ahí, pero ahí, ¿no? estuvo ahí, Entonces, decíamos lo mismo de Trump, ¿no? Decía cualquier cosa contra esto, contra otro, y ganó. Y bueno, y ahora anda ahí. Entonces, claro, hay un, digamos, un modelo cultural que muchas veces se va imponiendo. Y bueno, y las izquierdas, si no son del todo, no sé, yo una vez hablaba de a veces una izquierda tibia. Si realmente vos no vas claro, a una izquierda radical en el sentido de ir a la raíz de los problemas y tratar de solucionarlos, en definitiva, estás como maquillando algo que claro. no soluciona lo de fondo. Entonces, la gente se cansa de ese discurso. Si ahora vuelve el Frente Amplio y la pobreza infantil sigue aumentando, bueno, va a ser un desencanto impresionante. Entonces Claro, ahora obviamente. tenemos que volver para cambiar cosas que no hicimos la vez pasada y hacerlas mejor. No. No hacer lo Ahora mismo, hablamos de ese tema, ¿no? exactamente. Hablamos un poquito de ese tema justamente, de el, el, el discurso justamente de la izquierda, el socialismo, y volviendo a Argentina, el kirchnerismo, Claro. que ganó en su momento, le ganó al menemismo, le ganó a Menem, que el discurso neoliberal, pero ¿por qué termina desprestigiado o tiene tanta gente que no los quiere? Por los hechos de corrupción y hechos turbios que han empañado al kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? A pesar de Sí. cosas muy buenas que han hecho. Entonces, después los desencantados, que de repente en general son de clase media tirando un poquito para arriba quizás, son los que terminan definiendo la elección. En la Argentina un poquito más, porque ganó con más del 50%. En el caso del Frente, que hubo un problema con el tema de Sendik, que mucha gente se desencantó con eso, y más que todo, ¿usted qué piensa que fue lo que llevó a que algunos votantes del Frente dejaran, después de todos esos 15 años, de los primeros 5 años con esa victoria arrasadora y después con el gobierno del Pepe? ¿Qué fue lo que, algunas cosas dicen la seguridad, dicen también el tema de que la clase media quería un poquito menos de presión por IRPF, muchas. Y el tema también de la corrupción. ¿Usted qué piensa que fue lo que hizo que el Frente, qué errores ven ustedes que cometió la fuerza política
para haber perdido el gobierno en el 2019? Bueno, a ver, cuando el Frente Amplio estaba en el gobierno, y como decías, en el 2005, 2010, tenía una serie de proyectos para adelante que entusiasmaban a la gente y decíamos, queremos ir con el Frente por esto. Creo que en el último gobierno nos quedamos, como alguien dice, nos quedamos sin agenda, es decir, sin agenda de futuro, Sí, tratando sí, de sobrellevar los problemas cotidianos. Y y también el tema de la estructura frente amplista, es decir, los sectores, las bases, se quedaron sin esa capacidad de propuesta y de diálogo con las autoridades del gobierno. Quizá en algunos momentos y en algunos de nosotros hubo cierta soberbia de decir, bueno, ganamos y ya está, no vamos a perder más, vamos a seguir transformando, no comunicamos bien las cosas, se hicieron claro, muchísimas cosas que por ahí dijimos, la gente tiene que entender, la gente, no, y muchas veces hace falta eso, hace falta una buena comunicación, hace falta una buena comunicación con la gente, con los barrios, no solamente no ayudar a la gente de arriba hacia abajo, sino ayudar a la gente haciendo que la gente se sienta empoderada de eso y se sienta partícipe de esa ayuda también. Entonces, claro, no es claro. solamente dar y tirar cosas para que la gente agarre y como que sos el salvador de todo. Entonces, creo que esas cosas no nos hicieron del todo bien y también se junta, a veces se dice la gente vota con el bolsillo. Bueno, en los últimos años Sí. hubo una caída del empleo, por la situación también internacional, etcétera. Bueno, todo eso hizo que perdiéramos, y perdiéramos por poquitos votos, ¿verdad? Sí, sí, Un obviamente. diputado en el interior vale lo que se perdió, la cantidad Ya, de votos. O sea que seguimos siendo la fuerza mayoritaria en el país. Bueno, dicho todo eso nos ha servido para hacer muchas cosas. Y hace muy poco, recorriendo allá en Soriano una cooperativa agraria con Fernando Pereira, en esos diálogos por el Uruguay, el FAT escucha. Una de las preguntas era, le preguntábamos a la gente, que no era frente amplistas, sí, no sí, importa, sí, eran agrupaciones, grupos, ¿por qué les parece que el Frente Amplio perdió? Y uno de ellos, que para mí fue la respuesta, porque no hicieron esto que están haciendo ahora. Es decir, venir a preguntarnos qué claro, necesitamos, qué es lo que opinamos, qué es lo que es. A veces, en el afán, no, en el trajín de gobernar, se descuidó ese diálogo con la gente. Eso me parece que es claro, lo clave y que debemos aprender de eso, ¿no? Entonces, este claro, plan, este programa, bueno, sale de esa recorrida. Bueno, habrá que después, ahora, después de la interna, tener un plan de gobierno concreto, con claro, líneas de claro. acción claras que entusiasmen a la gente a apostar nuevamente al Frente Amplio. Justamente ahora que usted habló del interior y usted que es un hombre del interior, dentro, inclusive dentro de de la fuerza política, se ha dicho un poco que a Carolina la vemos todos en las redes sociales, recorrer el país, está recorriendo el interior, ella es una figura montevideana, la intendenta hasta hace poco en Montevideo, pero hay algunas voces que dicen, e inclusive creo que lo dijo el Pepe también, que puede perder, que es preferible que gane Orsi porque en una segunda vuelta o cuando se enfrente con la coalición, la gente del interior quizás no vote. ¿Usted qué puede decir sobre eso para decir que eso no va a pasar, que Carolina va a ser votada por la gente del interior? Y yo apuesto a esto, hay un programa común. Nosotros tenemos que convencer a la gente con este programa, con cosas, con contenidos reales que vamos a hacer, que le vamos a cambiar la vida a la gente. Esa gente Claro, que vive en situación de pobreza, esa gente que vive en la indigencia, esa gente que vive que tiene un familiar en la adicción. ¿Qué respuesta le vamos a dar concretamente si llegamos al gobierno? Al problema concreto, para resolver ese problema. Después de eso, como si logramos convencer a la gente, si logramos que la gente diga, bueno, sí, vale la pena esto, bueno, que sea Lima, Vergara, Cose u Orsi, claro. es intrascendente. Claro, claro, sí, 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 sí. Usted ya tiene que irse a alguna otra actividad, ¿no, Enzo? ¿Tiene por ahora una actividad ahora hasta un Y ratito? nosotros tenemos la sesión de la Cámara ahora dentro de un rato. Ah, acá Este, me está avisando Carlos que tienen que estar. Antes de sí. irnos, el otro día justamente estaban votando lo de AFE cuando no pudimos hacer la entrevista. Ah, ¿Cómo, sí. cómo fue ese tema?
Si puedo explicar un poquito. Sí, claro. El tema de ACE es medio, es raro porque, a ver, yo siempre pongo este ejemplo. Yo estuve hasta el 2014 trabajando en las escuelas públicas de Soriano, ¿no? Es como que si yo ahora viniera al Parlamento y dijera, bueno, en el 2013 o 2014 hubo una irregularidad en la escuela que yo trabajaba, un delito de una directora, de un director, y lo planteo ahora. La gente me va a decir, bueno, cuando vos estabas en el 13, en el 14, ¿no sabías de eso? ¿No lo viste? Bueno, Claro. esto es lo mismo. El diputado Lerete, que integró el directorio de AFE en esa época, ahora plantea una comisión investigadora para investigar supuestas irregularidades de aquel tiempo. Entonces, suena a, bueno, una campaña, digamos, es la campaña electoral, hay que hacer algo para quizá no ver todas estas realidades que pasa, la seguridad que cada vez está peor, el tema de la educación, que no hubo reforma ninguna, el tema de la pobreza, el tema de la indigencia. Entonces, estas situaciones se plantean de esta forma. Nosotros dijimos como Frente Amplio, bueno, vamos a hablar de AFE, sí. Entonces vamos a hacer una comisión investigadora que vea al ente en su totalidad, o sea, desde el 87 a la fecha. Eso no lo Claro. votaron. ¿No? Porque hubo alguien que cortó con AFE, que desmanteló Sí, sí. AFE, que levantó vías. Bueno, eso no se quiso llevar adelante. Solamente ese periodo chiquito en el gobierno anterior donde Claro. el diputado LRT era uno de los integrantes de este directorio. O sea que Bueno, y yo, justamente ahora se inauguró el tren que tuvo bueno, mucha implicancia al frente, y eso no invitaron a el señor, que se me fue cuál el nombre, que fue el principal del frente, que no lo invitaron a la inauguración, que ahora se me fue el nombre de él, el ministro Rossi, ese el ministro Rossi, exactamente, no fue invitado a la inauguración, que fue uno de los principales. sí, qué distinto a Tabaré Vázquez cuando inaugura el aeropuerto Sí, de Carrasco, invita al claro. presidente Valle, ¿no? Sí, Pero es bueno, que son Tabaré Vázquez fue formas de... primero en invitar a todos los presidentes, a los viejos, a todos. Vamos, no lo quiero hacer perder más tiempo porque Carlos me está avisando que usted tiene que irse. Bueno, le agradezco mucho. Vamos a invitarlo de nuevo porque la campaña recién empezó y la idea es poder tener otra entrevista antes. Y usted tiene contacto con Carolina Cosa, imagino. Bueno, La sí, ve. ahora la próxima semana, la siguiente, va a estar por Bueno, Mercedes, así vamos que a ver si usted estaremos le con él. dice que le dice que el Buenos Aires Cerrito le quiere hacer una entrevista. Bueno, ¿cómo no? A ver si podemos hablar con ella. Está bien, está bien. Sí, le Y bueno, comentamos. estamos en contacto para otra porque estos temas dan para hablar mucho y van a seguir pasando cosas y recién va a empezar la más caliente, va a empezar ahora. Así que muchas gracias, Enzo, muchas gracias No, por la entrevista. gracias a ustedes y por suerte nos pudimos comunicar. Sí, por suerte, la verdad que Está sí. bien. Bueno, que pase Bueno, muy bien y que tenga mucho éxito. Un muy abrazo. bien. Chau, Chao, chau. chao. Nos vemos.